entre el despacho judicial y las nuevas tecnologías, y especialmente con una aproximación del uso de las nuevas, las técnicas de litigación oral, pero vinculadas al uso de las tecnologías. Y quisiera comenzar por hacer una introducción acerca de cómo la relación entre derecho y las nuevas tecnologías o el uso de la información o tecnologías de la información vienen teniendo un impacto tremendo en el modo de comprender tanto la administración de justicia como el despacho judicial en particular, ¿no? Esto que ahora parece ser ya un lugar común no siempre ha sido en el desarrollo del conocimiento jurídico, de la práctica en nuestro país, algo tan común. Yo diría que se ha venido implementando con mayor énfasis en estos tiempos con ocasión del problema de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? No sé si si no hubiese sucedido esto en el Perú, de repente no, digamos, habríamos tenido este acercamiento tan fuerte que tenemos ahora con el uso de, por ejemplo, las audiencias virtuales, los expedientes, el expediente electrónico, la mesa de parte electrónica, entre otras. Claro está, la relación entre la administración de justicia y las nuevas tecnologías no se agota en ello, ¿no? Hay un impacto también, por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial y derecho. Esto es algo que no se puede desconocer. Claramente que cuando hablamos de inteligencia artificial aplicado al derecho no estamos refiriéndonos pues a unos robots que decidirán los casos o tomarán las decisiones por los jueces, o también robots abogados que puedan defender los casos de los patrocinados. Estamos hablando de situaciones más modestas como el uso de algoritmos o sistemas que permiten coadyuvar, ¿no? En el contexto en el que estamos es una herramienta más, o será una herramienta más que permita colaborar y coadyuvar a la correcta administración de justicia, siendo el juzgador siempre el que determine la situación jurídica material. Entonces, como podemos ver, este estado de cosas que estamos viviendo exige un cambio de paradigmas en el modo de razonar, no solo de los jueces, no solo de la administración de justicia, sino también de los participantes, ¿no? De los abogados, me refiero. Hay un cambio, diría, en la cultura jurídica, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información en el contexto de la administración de justicia exige también a los abogados y a los colegios profesionales de abogados también una respuesta tanto a nivel cognitivo como el manejo y las destrezas de estas situaciones, de estos nuevos paradigmas que vienen dándose en el contexto judicial, ¿no? Quizás si algo bueno puede extraerse de ese contexto del COVID que tenemos, no sé si hay algo bueno en todo esto, pero el hecho de que haya forzado al Estado y a la Administración de Justicia en particular a implementar estos nuevos mecanismos o herramientas que se utilizan, que progresivamente se vienen desarrollando, es algo que podemos rescatar. Ahora, no puede también desconocerse que en el contexto y en la dimensión del ejercicio de parte de los abogados, de quienes ejercen la defensa, esto todavía no está siendo bien promovido o bien, digamos, normalizado. Podemos ver los cursos de capacitación para el tema de la administración de justicia, la Academia de la Magistratura también viene siendo lo propio, pero siempre en la preocupación de los jueces o los magistrados. Yo diría que ahí no se agota todo, que el uso de las nuevas tecnologías debe también llegar a la práctica del derecho de parte de los abogados, ¿no? El conocimiento de los abogados, un adecuado conocimiento de todo esto, del manejo de las tecnologías, debe también ir de la mano con la labor de los abogados, ¿no? Porque no es suficiente hablar de audiencias virtuales, no es suficiente decir de expediente electrónico, si no hay también una adecuada capacitación a los abogados. Por tanto, hay un desafío tanto de parte de los jueces, administración de justicia, como de los abogados a conocer y manejar todo lo que estamos mencionando. Decía, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hasta qué punto estos pueden ser útiles para el correcto desarrollo de casos. Piénsese, por ejemplo, en las calificaciones de la demanda, que, como dicen los expertos en inteligencia artificial, esto funcionaría muy bien en aquellos casos en donde se dan situaciones o hipótesis recurrentes o casos recurrentes, frecuentes, y que el juez deba realizar en mayor cantidad, ¿no?
claro, uno puede pensar que en casi todos los actos procesales por la sobrecarga procesal que existe en el Perú, siempre podría ser útil. Pero si se piensa en actos más modestos, como por ejemplo calificaciones de las demandas o calificaciones si son procesos de ejecutivo, en fin, podrían resultar muy útiles. Hay experiencias al respecto en Argentina, en Chile también, en donde se viene implementando el uso de la inteligencia artificial para algunos actos procesales, no todos, no de decisión de fondo, de mérito, no, sino actuaciones que tranquilamente pueda llenarse un sistema, ¿no?, de algoritmos en la que puedan coadyuvar a las decisiones de estos actos procesales que se dan de manera recurrentes, constantes, ¿no? Y donde más o menos se puede ir ya mapeando una cantidad de posibilidades o supuestos en la calificación, ¿no? Esto lo planteo solo como ejemplo, pero podría considerarse, creo, tranquilamente, piénsese en las calificaciones de la demanda de alimentos o ejecutivos, algo que normalmente los jueces les requiere, pues, un tiempo determinado. Tranquilamente un sistema de inteligencia artificial en estos contextos puede resultar o puede ser muy conveniente para tomar decisiones en minutos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si conectamos las nuevas tecnologías aplicado al derecho y en particular al contexto judicial, daremos cuenta que hay una necesidad del uso de las nuevas tecnologías y me voy a centrar especialmente en las audiencias virtuales, ¿no? El uso de las audiencias virtuales como una forma también de proyección de gestión del despacho, ¿no? Gestión del despacho judicial. Este es un nuevo estado de cosas que estamos viviendo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a través de una serie de reglamentos, ha distinguido claramente y viene implementándolo de manera progresiva en los diversos distritos judiciales, ya diría casi en la mayoría de distritos judiciales, esta distinción base para el establecimiento de los módulos corporativos de litigación oral, ¿no? Sobre la necesidad de diferenciar la actividad administrativa de la actividad jurisdiccional. Con la vigencia del Código Procesal Civil y la ley orgánica, en la mayoría de casos, el estado de cosas antes de estos reglamentos, es que el juez, pues, velaba por el correcto funcionamiento y de las labores de su personal, de los problemas que puedan tener incluso a nivel logístico, de recursos también, ¿no? Era el jefe de despacho, por llamarlo así. Hoy por hoy, con esta idea de distinguir las actuaciones administrativas y judiciales, ya lo que es las situaciones referidas al personal, secretario, técnicos, etcétera, pasaría a un área especializada distinta a la área jurisdiccional y sería un área administrativa propiamente, ¿no? Entonces, esto es muy bueno, que toma como referencia, por cierto, modelos comparados como España, en la que tenemos la oficina de oficina judicial, en donde se distingue justamente las actividades, las situaciones, las problemáticas vinculadas de corte administrativo con las judiciales, quedándose en el último supuesto la responsabilidad de los jueces, ya no estar preocupado un poco por las cuestiones administrativas y logísticas. En este extremo, en este sentido, el nuevo modelo de despacho judicial, de litigación oral en particular, creo que funciona muy bien y este es el norte, ¿no? Experiencias nacionales también que tenemos, lo podemos encontrar en la ley, en el código, el nuevo Código Procesal Penal, me refiero a la implementación, ¿no? La comisión de implementación, y también en el caso de los procesos laborales, ¿no? Todas estas, las comisiones encargadas de la implementación en estos dos tipos de procesos dan cuenta de que distinguir las funciones jurisdiccionales y administrativas es mejor si queremos dejar en los jueces la tarea exclusiva de tomar decisiones judiciales, estar preocupado, vinculado a las decisiones judiciales propiamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante en cuanto a una redefinición del modo de entender el despacho judicial y las labores, ¿no? Dicho en otros términos, ya el juez ya no estaría preocupado, al menos eso se espera y se pretende y se va desarrollando así en los lugares donde ya se desarrollan y se implementan los módulos de litigación, de corporativos de litigación oral civil, ¿no? Dirigidos por esta serie de reglamentos que ha establecido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, viene funcionando de la mejor manera, ¿ok? Esto puede, digamos,
discutirse si es que significa un cambio de reglas procesales, porque ahí es otro punto, pero a nivel administrativo, las diferencias entre labores administrativas y jurisdiccionales creo que vienen muy bien a efectos de que los jueces, además de las recargadas labores judiciales, ya no estén viendo pues estas cuestiones o estos aspectos, ¿no? Ok, esto es una de las cosas positivas, ¿no? Del nuevo modelo, ¿no? De litigación oral sobre la base de la distinción de las actividades administrativas propiamente. Ya el juez ya no estará preocupado si falta o no papel, computadoras, capacitaciones, personal, etcétera, sino principalmente en la toma de decisiones judiciales, siendo otra área especializada llamada a ver estos puntos. ¿Ok? Ahora bien, esto también que quería comenzar comentando, también tiene que ver con el nuevo modelo de parte de los abogados en cuanto a su participación en las actividades judiciales y muy particularmente en las llamadas audiencias virtuales, ¿no? La nueva forma de litigación, si quieren llamarlo así, de hecho se habla de litigación oral, exige respecto de los jueces, pero de los abogados también, una manera distinta en la gestión del desarrollo de las actuaciones judiciales y especialmente en las llamadas audiencias virtuales. ¿Okay? Y me estoy refiriendo también, y aquí quiero entrar ya a trabajar una serie de técnicas que se dan en el contexto de las audiencias virtuales. ¿Okay? Y se daban, por cierto, también en el contexto de las audiencias presenciales, pero hoy por hoy, en donde por razones del COVID otra vez y del distanciamiento social, las audiencias virtuales son la forma como se desarrollan las audiencias. En el contexto del proceso civil, por ejemplo, el tema de las audiencias virtuales de conformidad con el reglamento referido a las organizaciones y funciones también de los jueces, es decir, el desarrollo del procedimiento oral, por llamarlo así, y de hecho así lo denomina el reglamento, funciona en una lógica unido a las audiencias virtuales, de mayor participación y flexibilidad. Es bastante conocido la necesidad también en este mismo contexto del uso del caso de los jueces, de la técnica llamada del case management, que significa la administración o gestión de casos, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Si quisiéramos profundizar este tema, es claramente una importación jurídica, no sé si consciente o inconscientemente, el nombrecillo de case management lo vemos en los documentos emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, pero lo cierto es que el case management es una categoría, una institución propia del modelo del common law, en particular de los sistemas de justicia civil inglesa. En el sistema de justicia civil inglesa, en donde ellos tienen un tránsito histórico distinto al de nosotros, en donde la justicia y el modelo exageradamente adversarial hacía de que los jueces no podían tener un papel determinante, sino más bien solo para decidir, sino preocupados en la conducción del proceso. A partir de algunas reformas, Inglaterra comienza a apostar por el case management, que no es otra cosa que el reconocimiento o atribución de ciertas potestades de dirección del juez, lo que en el civil law se conoce como el poder de dirección, clásicamente conocida, que reconoce a los jueces mayores potestades de dirección y conducción del proceso, entre otras atribuciones que le asigna a menudo las legislaciones procesales. Y por tanto, hay una pregunta de Gallo, creo, quiere participar. Gallo, buenas tardes. No le escucho. Bueno, voy a continuar. En todo caso, puede escribirlo si es que tienen un problema de audio, puede escribir sin ningún problema. Muy bien, entonces les decía de que en el caso del case management es una figura jurídica del common law que se intenta implementar a efectos de dotar del juez de mayores potestades o dirección del despacho judicial, de la conducción del proceso en particular. Y sobre todo con las características de poder llegar a ciertos convenios o acuerdos o negocios jurídicos procesales, ¿no? Esta categoría de negocios jurídicos procesales que suponen la posibilidad de que las partes con el juez, siempre con la conducción del juez, por cierto, porque los negocios y convenciones procesales básicamente ha estado pensado en la participación de las partes y no tanto del juez, ¿no?
unos convenios o acuerdos en virtud del cual las partes proponían o pueden proponer, por ejemplo, una muestra clara de ello tenemos en el caso del proceso civil de la renuncia, ¿no? Del convenio de la renuncia de apelación, que sigue todavía vigente en el Código Procesal Civil, o también se habla de convenciones probatorias o negocios jurídicos procesales en general. El case management más bien parte de una iniciativa del juez, no de las partes, a partir del cual se puede, bajo su dirección, llegar a ciertos acuerdos o convenios respecto a diferentes asuntos, no solo probatorios, sino también del mismo procedimiento de cómo puede desarrollarse. Entonces, bajo esta perspectiva, en el caso nacional, se pretende implementar, habría que evaluar en el contexto de la práctica si esto viene sucediendo, ¿no? Si esto viene sucediendo tal como se propone. Yo diría que se viene trabajando de manera muy limitada, ¿okay? No hay una participación, digamos, de parte del juez a llegar a el ejercicio del case management. Yo diría que el poder de dirección que hemos tenido por mucho tiempo como consecuencia de la importación de modelos, sobre todo el sistema procesal italiano y español en el Perú, diría que no sé si ya teniendo el juez o habiendo sido en todo caso empoderado el juez para poder dirigir el proceso en la que se denomina como el poder de dirección del proceso, pueda, digamos, llevarse bien, por llamarlo así, con esta nueva categoría del case management. Habría que estar pendientes de cómo los jueces vienen aplicados en los casos concretos. Lo cierto es que en el caso del sistema, conforme al reglamento, el nuevo modelo procesal de litigación oral, lo que se hace es apelar a un procedimiento que inicia con una audiencia preliminar en la que se pueden trabajar diversos aspectos de carácter procesal que en los procedimientos según el Código Procesal Civil, estas se distinguían o se realizaban algunas de manera en el despacho judicial y otras solo la audiencia de pruebas. Una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas es la apuesta por el nuevo modelo de litigación oral, siendo la última siempre de manera contingente y la primera sí de carácter obligatorio, una audiencia preliminar, en la que en el orden se establecen pues una serie de técnicas y mecanismos que en materia de justicia civil no lo hemos tenido o no ha sido una práctica común. Y estas técnicas que ahora mismo voy a pasar a revisar tienen que ver con las llamadas técnicas de litigación oral. ¿Ok? Solo algunos aspectos quisiera remarcar al respecto en cuanto a las técnicas de litigación oral. Pero no olvidemos, y no quiero salirme del tema, de relacionar que la exigencia de las nuevas tecnologías, el nuevo modelo de gestión de despacho judicial, exige a los jueces, pero también exige a las partes y a los abogados, sobre todo, a conocer y manejar estas nuevas tecnologías. Es también conocido que hay un protocolo temporal, se dice, que establece la realización de las audiencias virtuales. Estas audiencias virtuales también, si bien es una respuesta al estado de cosas que tenemos, a la pandemia y al distanciamiento social y al uso de las nuevas tecnologías, no puede tampoco, por otro lado, afectar algunas garantías procesales. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque en ese mismo documento se establecen algunas exigencias tecnológicas por parte de los abogados y las partes en el proceso, ¿no? Y por tanto hay que tener mucho cuidado, les decía, porque el estado de cosas de nuestro país, nuestra sociedad pluricultural, diversa, compleja que tenemos, no siempre en todas las zonas, en todos los distritos judiciales, existen digamos, estas condiciones adecuadas, ¿no? Y el juez no puede perder de vista esto, debe estar siempre pendiente viendo efectivamente en la exigencia de estas nuevas, de las audiencias virtuales, por ejemplo, no pueda ponerse en riesgo ciertas garantías procesales, ¿no? Piénsese si de algún modo el documento, el protocolo, el documento que regula las audiencias virtuales establece y exige a los abogados que tengan todas las herramientas tecnológicas y que conozcan también de su manejo, ¿no? Un buen audio, una cámara de video, etcétera. Yo me preguntaría si esto puede no ser acaso un riesgo para la afectación de ciertos derechos, pienses en el derecho al acceso a la justicia o el derecho a la defensa, ¿no? Tenemos una gran brecha tecnológica que existe en cuanto al conocimiento
de las tecnologías. Yo creo que esto es algo muy importante que no podemos desconocer. ¿Okay? Entonces, nuevas tecnologías, nueva gestión de despacho judicial, sí, pero siempre con cuidado de no afectar con esto las garantías procesales de los ciudadanos. Es una exigencia conforme a las nuevas realidades, es cierto, pero esto no debe en ningún caso suponer o afectar directamente algunas garantías procesales que tienen los ciudadanos, mínimas al menos, que deben respetarse. Y diría yo, en todo caso, alguna vez escuché a un magistrado supremo que decía, me parece que establecía de que al menos en las cortes de justicia, en caso de que haya personas que no puedan tener, digamos, una computadora o una laptop, una computadora de escritorio o internet, la misma corte debe proveer las condiciones. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque si quisiéramos recordar las concepciones actuales del derecho a acceso a la justicia, no solo suponen un derecho al proceso, ¿no? En donde el Estado, a través del sistema de justicia, está expectante cuando vengan los ciudadanos y proveer de una tutela jurídica, sino que además debe proveer las condiciones adecuadas. No es suficiente un derecho al proceso, sino que el Estado deba proveer las condiciones adecuadas, ¿no? Una posición más activa de parte del Estado, y no se agota esto solo con el auxilio judicial o la defensoría pública, sino también ahora mismo con la necesidad de proveer algunas herramientas tecnológicas necesarias para el justiciable y para sus abogados. No está de más pensar en esta posibilidad, me pareció muy interesante cuando tomé conocimiento de ello. De hecho, todos los distritos judiciales deberían, en la medida de lo posible, contribuir a proveer algunos espacios con los cuidados adecuados para que puedan utilizar las computadoras y las herramientas tecnológicas que sean necesarias. Y a esto puede incluso considerarse el conocimiento o la información de su manejo, ¿no? No estaría fuera de lugar que también el mismo Poder Judicial, la Corte Suprema, tome cartas en el asunto y de algún modo pueda generar este tipo de situaciones. Muy bien. Quiero ahora muy rápido también hablar de estas herramientas tecnológicas que les estaba comentando, ¿no? Y que de algún modo nos abren al conocimiento, sobre todo de parte de los abogados, ¿no? Si quisiéramos hablar del uso de la nueva forma de despacho judicial, entonces no está de más tener en cuenta el tema de estas técnicas de litigación oral, diría yo, virtual, ¿no? Porque la virtualidad en materia de justicia civil, por ejemplo, adquiere hoy un papel importante, un papel vital para entender cómo se puede actuar, cómo se puede o se viene desarrollando el proceso propiamente, ¿no? Ok, entonces, ahora, estas técnicas de litigación que vienen de la mano con el nuevo modelo de gestión de despacho, porque por un lado está la reorganización de la Administración de Justicia, y por otro lado está también cómo los abogados participan o contribuyen, ¿no?, en esta reorganización de manera indirecta, si se quiere, y en este caso, en esta situación encontramos pues una serie de prácticas o actitudes que deben asumir los abogados frente a un determinado caso, ¿no? Y tenemos ahí, como ustedes pueden ver, no podemos desarrollarlos todos, pero quiero analizar a partir de ahora algunas de estas técnicas que impactan también y contribuyen, dependiendo esto será de cómo lo hacen, pero también participan en el desarrollo del proceso. Entonces, voy a pasar a examinar solo de manera muy general estas técnicas de litigación y pasamos al tema de teoría del caso. Miren, esta herramienta que permite a los justiciables, sobre todo a los abogados y también al juez, ¿no?, ver y observar cómo se presentan los casos a nivel judicial, cómo es que los abogados desarrollan una serie de estrategias, pero en particular cómo describen los hechos del caso, ¿no? Porque cuando hablamos de una teoría del caso, estamos dando cuenta de una explicación de la hipótesis de cómo desde la posición del demandante o del demandado se presentan los casos en un proceso, ¿no? Es la elaboración clara y breve, sobre todo de los hechos que se van a probar. Un concepto importante cuando se habla de teoría del caso es la hipótesis, las hipótesis fácticas planteadas de las partes, ¿no?
cómo desde su perspectiva, desde su descripción de los hechos, desde su narración, acontecieron estos hechos, ¿no? Esta es lo que se conoce como teoría del caso. Ahora, es importante porque ya esta categoría, que si bien en algunos casos no está muy, digamos, regulado legalmente, sin embargo es una práctica que la misma Corte Suprema, fíjense en esta casación, ha ya hablado un poco, nos dice que el principio para la construcción de la teoría del caso se exige seguir un orden jurídico, fáctico y probatorio. Una buena teoría del caso, ¿no?, debe tomar en cuenta estos aspectos fácticos, no solo fácticos, perdón, sino también jurídicos, y si hablamos de cuestiones fácticas, debe requerirse también las cuestiones probatorias con la finalidad de sustentar las pruebas. Ahora, decía y hablaba de la posición o del papel o rol que debe desempeñar el abogado, ¿no? Y por tanto debe el abogado preparar en el sentido más serio del caso, obviamente objetivo y legal, a sus patrocinados también de cómo poder hacer frente a un proceso virtual, una audiencia virtual en la que va a participar ciertamente el abogado, y de hecho en la práctica judicial, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en estas audiencias virtuales, podemos dar fe de que incluso los jueces, a diferencia de normalmente que se daban en las audiencias presenciales, en las virtuales, tienden también a preguntar directamente a las partes, no solo participación de los abogados, sino también a las partes, tanto de la parte demandante como de la parte demandada, ¿okay? De ambas partes, ¿no? Hay una exigencia y un desafío para los abogados de las partes en general. Y obviamente tienen que explicarles cómo va a suceder el caso. Ahora, esto también, abogados y juez requieren de una nueva modo de comprender el proceso a la luz de estas nuevas tecnologías, a la luz de las audiencias virtuales. Y como pueden ver, el juez sigue siendo el conductor y director del proceso. Esto no se le ha quitado ni reducido. De hecho, con el case management aumenta y se empodera más al juez en cuanto a esta dirección. Controla el orden en las audiencias, maneja las alegaciones, ¿no? Maneja el debate, está llamado a conducir, por tanto, las audiencias, tiene, por tanto, un rol más activo que el que normalmente proponen las leyes procesales. Ahora, ¿cuál es la caracterización? Pues es única, debe proponerse en una sola versión de los hechos. Es importante si quisiéramos tener en cuenta la coherencia en las narraciones de los hechos, ¿ok? Y debe ser creíble, no debe ser verosímil, no pueden plantearse situaciones fácticas, hechos, descripciones de los hechos incoherentes que pueden ser poco creíbles, ¿no? Y debe haber lógica entre la descripción de los hechos, ¿no? Si quisiéramos tener en cuenta acá un poco de teoría de la argumentación, podría entenderse que la necesidad de una argumentación formal, una argumentación lógica, es decir, que el resultado, o mejor, la conclusión sea el resultado de las premisas, o dicho de otro modo, que cuando se propone o se plantea algo, este debe ser coherente con las razones que intentan justificar esto, ¿no? Entonces, esta exigencia lógica también se hace respecto de la teoría del caso. Y, pues, no se puede usar etiquetas cuando se refiere a cómo identificar el caso, y debe ser sustancialmente sustentable jurídicamente. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad? Porque esto se viene, esta categoría de la teoría del caso, venimos utilizándolo o se usa en contextos de proceso laboral, de proceso penal, pero ¿cuál es su utilidad? ¿No? Porque también, por cierto, se ha escuchado diciendo pues que las leyes procesales no regulan, no hablan propiamente, algunas más que otras quizá, o menos que otras, pero es una técnica que se exige de parte de los abogados o a los abogados para hacer frente a este nuevo estado de cosas que tenemos, ¿no? Pero tiene sus utilidades, y entre ellas permite preparar los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, ¿no? Determina los medios de prueba, define las estrategias, prepara el interrogatorio y contrainterrogatorio, examinar la estrategia de la contraparte también, y permite proponer algunas objeciones. Por tanto, es muy importante, muy relevante esta teoría del caso.
Ahora, el análisis de la versión del cliente. El abogado debe recibir la versión del cliente con más absoluta seriedad, desvirtuando falsas expectativas. Esto es muy importante, ¿no? Porque a veces se crean expectativas cuando el caso, pues no hay muchos medios de prueba o simplemente pues uno es consciente de las responsabilidades que pueden asumir y buscar de repente atenuaciones o modificaciones a lo que legales, ¿no? Flexibilizaciones quizás. Ahora, ¿qué nos permite salir del caso? También identificar el problema el problema jurídico y el problema de la prueba, ¿no? El abogado debe conocer el tema, sea cualquiera, que he mencionado laboral, pero en general, que se pone en consideración a los medios de prueba. Ahí es importante el conocimiento, identificación del problema, el objeto controvertido, el tema a debatir y también los mecanismos o mejor los elementos de juicio, los datos cognitivos que permiten acreditar esos hechos que se alegan o que se proponen. ¿Cuáles serían los elementos de teoría del caso? Primero, tenemos los elementos fácticos, los elementos probatorios y los elementos jurídicos. ¿Sí? Es decir, primero los hechos, ¿de acuerdo? Luego los medios de prueba y los elementos jurídicos. O si se quiere, primero los elementos fácticos, jurídicos y probatorios. Cualquiera el caso, no puede faltar cuando hablamos de teoría del caso de estos tres elementos. Ahora, si quisiéramos identificar las cuestiones fácticas, es importante, miren, en este caso ponemos un ejemplo de procesos laborales en donde se identifica al trabajador, al empleador, al sindicato, los sujetos, la identificación de los sujetos es importantísima, es valiosa de cómo acontecieron los hechos, porque hablamos de hechos, pero y actos, ¿no? Procesales, a partir de quienes los desarrollan, ¿no? Y los desarrollan los sujetos. Por tanto, los hechos nos permiten también describir e identificar los sujetos, ¿ok? Pero las narraciones deben ser descritas de manera coherente, sin contradicciones entre sí, ¿no? No puede admitirse la identificación de elementos fácticos que puedan generar contradicciones en el discurso, en contradicciones o inconsistencias en la narración de los hechos. Una buena teoría del caso debe ser coherente, ordenada históricamente en el modo de describir los hechos, ¿no? Incluso en la teoría de la verdad, en filosofía en general, pero del derecho en particular, se habla de la teoría del coherentismo, ¿no? Que en virtud del cual se puede aceptar como verdadero una descripción adecuada de los hechos, aunque quien le habla y entre otros no comparten solo esta concepción pura como el coherentismo por sí mismo, en la medida que no haya contradicción en la narración de los hechos y por tanto pueda aceptarse la verdad, es muy interesante porque permite al juzgador conocer adecuadamente de cómo acontecieron los hechos, ¿no? Aquello que se habla de la hipótesis, ¿no? De cómo describir los hechos está plasmada aquí en los elementos fácticos. Pero no es lo único, también hay que acreditar estos elementos fácticos y para ello tenemos los medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba cumplen un rol demostrativo en cuanto a las decisiones del juez. Y cuando uno está en una audiencia virtual, debe tener claro en puntualizar esta teoría del caso en cuanto a la identificación de la función que cumple cada uno de los medios de prueba. Esto es importantísimo porque no solo basta enumerarlos en los escritos, sino cuando está uno oralizando hay que describir estos medios de prueba. Ahora bien, también suman a la teoría del caso los elementos jurídicos, es decir, la identificación, la alegación, la precisión a las disposiciones normativas que sustentan su pretensión, ¿no? Si quisiéramos esto catalogarlo o identificarlo dentro de lo que se conoce como los elementos de la pretensión, esto sería la causa petendi o causa de pedir tanto elementos fácticos como los jurídicos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo definir las estrategias? ¿No? Hay diversas estrategias que pueden establecerse tanto de conciliación como el caso propiamente. Ahora, a mí me interesa sobre todo centrarme, además de la teoría del caso, en estas técnicas llamadas alegatos de apertura. Y aquí es importante tener en cuenta porque en el contexto otra vez de las audiencias conforme al nuevo modelo de litigación oral y sobre todo con el apoyo de las nuevas tecnologías, lo primero que comienza, además de la presentación o acreditación de los abogados y las partes y quienes participan en el proceso, peritos, testigos, etcétera, lo que se hace es el juez da la oportunidad de que las partes puedan, demandante o demandado, y en particular sus abogados, puedan realizar
sus alegatos, y específicamente el llamado alegato de apertura, ¿no? Los alegatos que dan inicio. Y siempre cuando hablamos de alegato de apertura, estamos dando cuenta de lo que buscarán probar durante el desarrollo de la audiencia, de lo que buscarán acreditar. Siempre cuando hagamos estos alegatos de apertura debemos tener en cuenta que deben incidir en el modo como presentan el caso y sobre todo qué es lo que se intenta probar con ello, ¿de acuerdo? Ahora, esto significa que es un llamado a la confrontación de posiciones. Es la primera oportunidad que tienen las partes para exponer oralmente al juez su teoría del caso, ¿de acuerdo? Es decir, su estrategia para ganar el caso. Se hace un relato breve de los hechos relevantes, se hace una promesa, ¿no? Esta idea de que, estimado juez, señora juez, en fin, durante el proceso vamos a probar que tal cosa, tal hecho está acreditado, o vamos a acreditar nuestra pretensión, etc., ¿no? El alegato de apertura, reitero, está centrado en una promesa, en una propuesta, en una prognosis de lo que será durante toda la audiencia virtual. Ahora, también otra de las técnicas muy utilizadas es el examen directo. En caso que haya testigos o declaración de parte, que eso, comúnmente esto se da ahora incluso en las audiencias virtuales, ¿ok? Entonces las partes tienen la oportunidad de examinar o analizar formulando preguntas a los testigos y a las partes, pero también a los peritos, por cierto, cuando se hacen las explicaciones periciales. Los alegatos, los exámenes, los interrogatorios, ¿sí?, se pueden hacer bajo la conocida técnica de examen directo, que es el examen a nuestros testigos, ¿no?, que son las preguntas que se formulan directamente de quien las propone. Si es el demandante, pues sus testigos podrán formular las preguntas de manera directa, ¿no? Ahora, conforme a las nuevas técnicas, pueden hacerse de manera directa, ya no a través del juez, ¿no? Para que diga, señor juez, pero no, directamente se pueden hacer también las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de este examen directo? Primero, justificar por qué se ha seleccionado a determinados testigos, demostrar las proposiciones fácticas enunciadas en nuestra teoría del caso, acreditar o introducir la prueba material en el proceso y lograr la información relevante para el análisis de las otras pruebas. Pero yo diría también, de parte del juzgador, atento a los diversos datos e informaciones que proporcionan y que se extraen del examen directo, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante. ¿Qué etapas tiene? Pues las preguntas de acreditación, las preguntas de introducción, uno va preguntándole al testigo, más o menos puede utilizarse una técnica de narración libre, que es lo que más recomiendan los expertos en psicología del testimonio, a efectos de que la persona de manera espontánea, al menos eso se espera, puedan ir escribiendo de cómo acontecieron los hechos del caso. Ahora hay preguntas de acreditación, ¿no?, que consiste pues en cuál es su nombre, sus generales de ley, cuál es la relación que tiene con las partes. Esto, por cierto, también, por el Código Procesal Civil también se establece, ¿no? Y las preguntas de introducción, ¿no? En caso de un proceso laboral, si usted es trabajador, si usted es cliente de demandada, vecino, etcétera, solo de manera para introducirnos propiamente a las preguntas principales. Tienen finalidad obtener del testigo la información necesaria sobre los hechos relevantes, ¿no? Si usted conoce, diga usted si conoce al demandante o si conoce al demandado, si estuvo en lugar de los hechos en materia de controversia, etc. ¿Cómo se debe realizar en cuanto a la forma? Debe desarrollarse de manera libre, ¿no? Lo que recomiendan los expertos en psicología del testimonio dan cuenta de que la mejor técnica de examinar o de interrogar mejor al testigo, ¿no?, aunque esto suene más fuerte decir interrogar que más que examinar, es la técnica de la narración libre, ¿no? Se hacen preguntas abiertas en virtud del cual la parte puede o el testigo puede describir, ¿no?, sin ningún tipo de limitación. Se debe restringir quizá en lo mínimo las preguntas cerradas, sino más bien las preguntas de narración libre. Ok, bueno, ahí hay diversos tipos de preguntas. Aquí están las preguntas oscuras, las preguntas ambiguas, las preguntas capciosas, sugestivas. En todos estos casos, la contraparte puede justamente oponerse y objetar ese tipo de preguntas que no tienden a obtener resultados o informaciones que benefician para la buena toma de decisiones, ¿ok? Entonces, tenemos ahora el contraexamen. Si bien el examen directo puede realizarlo la parte que propone al testigo,
de la contraparte y en estricto respeto al derecho al contradictorio, un derecho fundamental de carácter procesal, se le debe permitir a la contraparte realizar también un examen. Esto es lo que se conoce como el contraexamen. En el primer caso se habla también, en que hablamos del examen directo o interrogatorio directo, y aquí el contrainterrogatorio o contraexamen también se le conoce, ¿no? El cross-examination, que es una técnica procesal del common law que hoy por hoy se viene utilizando también para formular algunas preguntas de la contraparte al testigo, ¿no? Lo cual es el fundamento. El fundamento es el derecho al contradictorio, que existe la posibilidad de que no solo quien propone al testigo debe interrogar, sino también la contraparte. Precisamente encontramos aquí un valor epistémico en el contradictorio que permite extraer y eliminar algunas hipótesis falsas, alguna información que no ha sido corroborado, o en todo caso desvirtuar algunas realizadas por el testigo, ¿no? Permite de algún modo el contraexamen, esta técnica muy eficiente siempre que sea utilizada adecuadamente, ciertamente, extraer información valiosa, desvirtuar otra, contrastar información, perdón, y desvirtuar algunas hipótesis que no sean sólidas también. Ahora, ¿cuál es el objetivo del contraexamen? El objetivo es restar la credibilidad por un lado, cuestionar, poner en discusión, ¿no? La información vertida por el testigo, obviamente siempre que exista razones para hacerla. No se trata solo de mala fe, cuestionar al testigo, sino que encontrar información que no es coherente y a partir del cual plantear las preguntas. También en este nuevo modelo de proceso o de audiencias virtuales, o diría modelo de litigación oral en general, se habla de la incorporación de la prueba documental, ¿no? La prueba documental será todo aquel documento que tenga valor probatorio independiente y que acredite posiciones fácticas, ¿de acuerdo? Ahora, hasta ahí estamos frente todavía en los alegatos de apertura, ¿no? Todo esto que hemos hablado estaría comprendido dentro de lo que se conoce como los alegatos de apertura, y en ellas se pueden hacer, además de, después de alegato de apertura, perdón, los exámenes o los interrogatorios y contrainterrogatorios. Llegado el momento, el juez, ¿sí? Después de haber realizado, de ser el caso, en la audiencia, en la actuación de los medios de prueba sujetos al examen y contraexamen, o al interrogatorio y contrainterrogatorio, el juez da la oportunidad de realizar también los alegatos de clausura, de cierre, ¿no? Y si bien los alegatos de apertura es una promesa de cómo se van a acreditar los hechos, o que durante las audiencias se va a demostrar tal o cual situación fáctica y por tanto solventar su pretensión, en el alegato ya de clausura lo que interesa al abogado, lo que es necesario que diga es cómo es que durante la audiencia se ha logrado acreditar los hechos, ¿no? El propósito está, si quisiéramos aquí otra vez apelar a la teoría de la argumentación jurídica, de identificar llamada argumentación pragmática, la teoría de la argumentación en su dimensión pragmática, ¿no? Entonces nos dicen que la clave está en lograr el convencimiento, ¿no? Una buena precisión e identificación de los hechos que han quedado probados podría ser determinante para lograr la adhesión a lo que se propone, dependiendo de la posición que estemos demandante o demandado, a lo que el juez pueda decidir, ¿no? La clave está en que lograr el llamado convencimiento, ¿no? Esto es una concepción psicologista, pero que de algún modo impacta en el juzgador, por más que solo se trate de, digamos, narración coherente de los hechos. Es importante hacerlo, pero también acreditar. No es solo decir que está probado porque hay una buena descripción de los hechos y porque esto no ha sido contradicha, sino también hay elementos de prueba suficientes para tener por probado un hecho, ¿no? Y también, aprovechando en este alegatos de clausura, poner en discusión aquellos hechos propuestos por la contraparte que no han quedado debidamente acreditados. Al respecto, se pueden hacer una introducción, un cuerpo y conclusión. Esta es la manera y el modo como, por tanto, se pide que el juez declare fundada, dependiendo en qué estamos, o infundada la demanda, cerrando así nuestras alegaciones. Ahora, y el último momento sería, en todo caso, la sentencia, ¿no?
Entonces, es importante, repito, para ir cerrando este punto, tener en cuenta y para concluir, ¿no? Que por un lado tenemos el uso de las nuevas tecnologías que ha impactado en la nueva reorganización del despacho judicial. Por otro lado, esta situación coyuntural que tenemos de la pandemia, que es el presupuesto y que ha generado, y diría yo, obligado que el mismo Poder Judicial apele al uso de las nuevas tecnologías, no solo en las audiencias virtuales, sino también una reorganización del mismo despacho judicial, en la que hoy por hoy los trabajadores del Poder Judicial vienen realizando pues una labor remota, ¿no? Semi-remota, pero en cualquiera de los casos el uso de las nuevas tecnologías viene siendo un apoyo bastante importante en el desarrollo de las funciones, ¿no? Quiero decir que no se ha detenido el sistema de justicia a partir de los problemas del COVID y la pandemia que tenemos. Hay una respuesta, ¿no? Hay una atención dentro de lo posible, así se implementan aplicaciones, por ejemplo, el juez te escucha. Hay una serie de respuestas tecnológicas que el Poder Judicial viene desarrollando. Quizá nos gustaría que esto se maximice mejor, que se hable de un expediente electrónico, un sistema integrado de repente con mejores condiciones, pero también no podemos desconocer de las limitaciones presupuestales que también el mismo Poder Judicial tiene, ¿no? Pero esto siempre se puede mejorar, siempre se puede desarrollar. Eso es por un lado, y por otro lado, que el uso de las nuevas tecnologías, que las exigencias de la virtualización del proceso o lo que se ha denominado un fenómeno mayor llamado justicia digital, ¿no? Que está centrado en el modo como todo el proceso, pero especialmente la decisión final, ¿sí? Se pueda realizar mediante el uso de las tecnologías, ¿no? No puede, y la clave está para ir concluyendo en estos puntos, no puede ponerse en riesgo las garantías o los derechos fundamentales procesales de los justiciables, ¿ok? Todo este fenómeno, toda esta reorganización del sistema de justicia entre actividades o funciones administrativas y funciones judiciales, no puede desconocer también la formación de los abogados y de las partes en lo que respecta al manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? Reitero, no en todas las ciudades de nuestro querido país tienen las mismas condiciones tecnológicas, tanto en el conocimiento, tanto como el nivel de conexión propiamente. En todas estas situaciones no se da de manera uniforme en todo el país. Por tanto, sería desconocer nuestra realidad, establecer exigencias que puedan no ser reales y por otro lado puedan afectar las garantías procesales. Esto es algo que no podemos desconocer, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, pues eso sería todo de mi parte, lo que quería conversar con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Veo ahí que en los comentarios del chat, sí, con todo gusto, y coordinamos con el Centro de Formación para enviarle a su correo las diapositivas y luego, bueno, las compartan con ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto, entonces, damos por concluida mi participación. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Julio César, que me comenta por ahí por el privado. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Cuídense, cuídense. Muchas gracias. Gracias por su atención. Enviamos las diapositivas, entonces. Seguimos coordinando. No sé si está el coordinador del centro de formación. Y si no, ya... ok, ahí está el correo. Entonces anotamos los correos para enviarle las diapositivas y el material trabajado. Cuídense. Moisés, muchas gracias. Gracias, Rita. Ahí le enviamos a su correo las diapositivas y el material correspondiente. Muy bien. Gracias, Rita. Sí, le enviamos entonces. De nada, de nada. Sí, un gustazo estar con ustedes. Cuídense mucho. Muy bien, déjenos su correo entonces para poder enviarles, por favor, la información correspondiente.
Gracias, Miguel. Muchas gracias. Listo. Vamos anotando entonces los correos y enviamos la información necesaria. No sé si están aquí del centro de formación. No sé si creo que voy a dar por cerrado esta actividad, salvo mejor indicación que me diga. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Cuídense. Me despido entonces. Gracias. Gracias, Miluska. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, Luis. Luis Valverde.